eso, ¿cierto? La Sociedad Científica de Psicología Clínica, vamos a tener un congreso, ¿cierto?, nacional sobre todo, ¿cierto?, que tiene que ver con las actualidades y lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en este minuto en el mundo relacionado con la psicología clínica. Entre otras cosas, yo voy a presentar ahí lo que se llama... ¿Tú vas a exponer ahí? Sí, voy a exponer el tratamiento de la depresión en 3 sesiones. ¿Ya? Entonces, una cosa realmente revolucionaria. ¿Qué tipo de depresión? En 3 sesiones. ¿Pero qué tipo de depresión? No, depresión. Son depresiones habitualmente, a ver, te explico. Hay un manual que se llama DSM-5 y hay una descripción del tipo de depresión que se están tratadas. Y eso es lo que voy a mencionar en esa ocasión. Estas son estas depresiones que tienen estas características. ¿Y hay profesionales internacionales que vienen? También, sí, también vamos a tener. Por eso me gustaría como darlo a conocer en ese sentido. ¿Cuándo es? Esto va a ser en octubre. Y la última pregunta, ¿cómo voy yo ahí? Yo voluntariamente te recibimos sin ningún problema y aprovecho entonces de grabar algunas cosas y después las damos aquí, las transmitimos aquí. Estupendo, perfecto. Claro, sobre todo a los internacionales, grabamos y después los reproducimos y los comentamos. Fantástico. Oye, y a lo mejor algunos de esos, si coincide con la grabación nuestra, lo traemos. Estupendo. Dime una cosa. ¿Cuándo es? Repite, por favor, la fecha. Octubre. La fecha exacta no la tengo en este minuto en mente. Pero va a ser importante. Sí, es un congreso muy, muy importante, de mucho peso. Mire, y ahí las conclusiones las podemos después desarrollar en el programa. Por supuesto. Incluso con los invitados. Mira, una de las cosas que nos quedamos preocupados los dos conversando en un momento determinado. Y a mí, como psicólogo social, me preocupa mucho esta evolución que de repente tiene la sociedad, y en este caso en particular, quiero mencionarlo, la sociedad cubana. La sociedad cubana, a mí me ha tocado atender profesionales cubanos aquí en Chile, ¿no? Que me decía, y bueno, sé usted, que a lo mejor yo entiendo que le gusta el socialismo, el comunismo, qué sé yo, pero muchos de estos profesionales decían, mira, yo gano allá en Cuba $70-75, son 7 por 7, 49, son 400, no, ¿qué 400? 490.000 pesos mensuales, siendo profesional, inclusive cirujano, y al mismo tiempo muchas de las cosas con que ganan ahí, si bien el costo es bastante más, porque está muy subvencionado, no le alcanza mucho tampoco. Por ejemplo, no pueden viajar, no tienen los medios para. Entonces ahí donde yo pensé y me gusta... Pero ¿esa realidad los lleva a atenderse con un profesional como tú? Sí, lo que pasa es lo siguiente. ¿Llegan con depresión? Sí. Es buena tu pregunta, claro. Lo que pasa es que hay una cosa muy interesante, porque muchas de estas personas, digamos que son bastante jóvenes relativamente, ¿no es cierto?, a la Revolución Cubana, y resulta que en un momento determinado participaron de eso, se creyeron el proyecto, le entusiasmó el proyecto, pero una cosa es la teoría, una cosa es la propaganda, el ofrecer cosas, y otra cosa es la realidad. Y entonces se encontraron que en la realidad no tenía nada que ver con lo que le inventaron. Las promesas de la revolución. La promesa, justamente. Entonces, ¿qué pasa? Que además esa promesa se empieza a dar cuenta que era utópica. Era como mostrar un paraíso que no existe. No era utópico, era utópico. Esa era una revolución. Era una manipulación de masas nomás, nada más, por parte de Fidel Castro, que tenía una capacidad oratoria salvaje. Era una manipulación, porque él nunca vivió, ¿cierto?, como un comunista. Él vivió siempre como un imperialista. No te olvides que la revista Forbes lo sacó como uno de los más millonarios. Multimillonario. Eso lo sabe, por lo tanto hay un doble estándar salvaje, igual que Brezhnev en la Unión Soviética, ¿cierto? El mismo verso de que el pueblo, para el pueblo, por el pueblo, etcétera, etcétera, y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Pues la gente caminaba por la calle y se caía de bruces de hambre. Bueno, Stalin echó a perder. Y Brezhnev tenía la colección de huevos Fabergé. ¿Te acuerdas tú quién era Fabergé? Mostraron eso. El joyero Losare. Claro. La colección más importante de huevos Fabergé, millones y millones de dólares los tenía Brezhnev. Colecciones de Rolls Royce. Por lo tanto, este verso es para manipulación de masas y punto. Sí, pero te explico, eso es importante. Yo ahí no tengo doble estándar ni lo suavizo. Para mí el comunismo es nefasto en la historia de la humanidad. A ver, espera. A mí me interesa mucho como psicólogo social, decir, ¿por qué hay gente comunista que cree en eso? O sea, tengo una pregunta mucho más de fondo.
¿Qué hay en ellos para querer creer eso? Lo hemos conversado. Yo tengo una teoría que tú no estás de acuerdo. Espérate un poco. Entonces aquí uno podría aplicar un poco, guardando las distancias, las diferencias. Cuando existió aquí en Chile no hace mucho la famosa pirámide, ¿no es cierto? Pirámide económica, vale decir, ¿no es cierto?, que la persona dice, mire, ¿no es cierto?, usted puede ganar mucho dinero con nosotros, pero lo que tiene que hacer es convencer a otro amigo para que aporte una cantidad y al final usted gana lo suyo más lo de los otros. ¿Y por qué mucha gente acudió ahí? Porque quiso creer en esa promesa. Ponzi. O sea, entonces estamos viendo que hay gente muy crédula y la gente crédula son manipulables. Y ahí inclusive no hay, fíjate, cosa curiosa, cosa que tenga que ver con la racionalidad. Claro. Porque muchas de esas personas, inclusive gente profesionales, que igual cayeron en esta trampa porque quisieron creer. Entonces yo creo que hay un anhelo interno, inconsciente de la persona. Creer, y hay otros elementos también que no, uno sí, puede... hay más. Pero tú estás hablando de lo que está pasando en Cuba hoy día a raíz de la nueva constitución que está impulsando exactamente, eso es. el Estado cubano, claro, ¿cierto? Donde hay un tema que es re importante. Se elimina la palabra comunismo en la nueva constitución. Fíjate, claro. Y por algo, ¿no? Y quiero centrar un poco la discusión por qué se elimina la palabra comunismo. Segundo, se abre, va a haber la propiedad privada, ¿cierto? Segundo. Y se incorpora la inversión extranjera. Exactamente. Y se abre un mercado de capitales. Claro. Estamos hablando, no inmediatamente, pero sí una bolsa, ¿cierto?, donde se van a realizar la empresa, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, va a traer mucha inversión y un desarrollo objetivo al fin de la isla. Cubanos, ¿cierto?, que por, bueno, la revolución o esto fue en la época de Eisenhower, el año 1959, cuando Eisenhower preguntó, ¿qué está pasando en Cuba? La respuesta de uno de los asesores fue, un dictador derrocó a otro dictador. Ya dijo. Es como diciendo, típico de Centroamérica, de esta isla, ¿cierto? Pero lo que pasó fue un tema forzado en Cuba. ¿Por qué? Porque este milagro social cubano en cuanto a que la salud es gratis, la educación es gratis, en los últimos 5 años u 8 años viene recortándose el aporte que está haciendo el Estado a salud y educación porque no tienen plata. Obvio. No tienen plata, ¿por qué? ¿Cuándo tuvieron plata ellos? Cuando Cuba dijo, ¿saben qué, señora Unión Soviética? ¿Cierto? Ustedes manténganme y díganme qué tengo que hacer. O sea, no quiero emplear una palabra burda, pero yo voy a ser su... súbdito. Es una palabra bonita. Sí, yo voy a hacer una palabra mucho más grosera. Su súbdito, ¿cierto? Entonces dígame, señora Unión Soviética, ¿qué guerras tengo que ir a pelear por ustedes? Vayan a pelear los señores cubanos mi guerra en Angola. Y estaban los cubanos peleando una guerra que no era de ellos. Era Angola. Miles y miles y miles de cubanos muertos. Hay unos escritores cubanos que han desarrollado este tema en extenso y hablan sobre cómo fue posible que en algún minuto los cubanos hayan perdido todo tipo de racionalidad al haber aceptado este tipo de cosas. Las personas que hemos estado en Cuba, uno se da cuenta que la prostitución allá, como medio de subsistencia para la persona para la mujer que se prostituye y para su familia, es un ingreso importante. Pero claro, y la entonces se dan paradojas como que el papá ofrece a la hija, el hermano ofrece a la hermana. ¿De qué me están hablando? Ahora, como hubo una serie de recortes presupuestarios a salud y educación, dijeron no podemos sostener este modelo con el sistema comunista, porque después de la Unión Soviética, Chávez, ¿cierto?, apoyó a los Castro, a Fidel Castro. En el año, no quiero equivocarme, pero 2010 más o menos, vino la debacle del precio del petróleo, se hundió Venezuela, se hundió Cuba. Entonces hoy día a Cuba no le quedaba otra cosa, fue forzado. Esto no fue porque Raúl Castro dijo, le vamos a dar un giro a este cuento. Fueron forzados a adoptar un sistema capitalista que siempre va a salvar a los modelos socialistas y comunistas.
Lo que pasó en Rusia, te fijas, y lo que pasó, digamos, en otros países, en este minuto tuviste que hasta mismo Norcorea está entregando la oreja. Pues está diciendo ya, ok, yo, no sé, te retiro todas las cosas nucleares, etcétera, pero por favor, no me cierren, ¿no es cierto?, el comercio y todas las cosas que me está alimentando. Pero si tú quieres prosperar, tienes que aceptar, asumir el sistema capitalista. No tienes otra posibilidad. Lo hizo Ucrania y lo hizo Checoslovaquia en su minuto, en los años 90. Dijeron, se acabó el comunismo, adoptamos ahora el capitalismo. ¿Ya? Lo que pasa es que Ucrania lo hizo, Checoslovaquia lo hizo de la siguiente forma. Entró el presidente Havel, no me acuerdo el apellido, mucha gente se puede acordar, y dijo, todos los comunistas para la casa, ¿cierto? Y ahora vamos a iniciar un capitalismo en Checoslovaquia que va a consistir en la privatización de las empresas estatales. Funcionó estupendo porque la gente se benefició con el capitalismo popular de ese minuto. Ucrania lo hizo sin mandar para la casa a todos los comunistas que estaban en el establishment. Y fue un desastre. La verdad es que fue un desastre porque se generó ahí toda suerte de cosas raras, truchas, por parte de este grupo, ¿cierto?, que se beneficiaron entre ellos, ¿cierto?, y no benefició al pueblo, que era la idea. Pero bueno, siempre el capitalismo, y disculpa que te lo reitere, va a salvar los modelos socialistas y comunistas. No hay caso, se ha visto en la historia. No estoy diciendo yo que el neoliberalismo y el capitalismo sea una panacea, está lleno de efectos que hay que corregir. Así es. Pero la única forma de generar riqueza es a través de estos mecanismos, cuando tú tienes libertad económica. Sí, por supuesto. Lo que pasa, pues, es que ahí depende mucho también de qué cultura nosotros vamos a entregar realmente a las personas que están participando eventualmente de este sistema capitalista, ¿te fijas? Y ahí tenemos que preocuparnos mucho de que no se convierta en lo que se ha hablado, un capitalismo extremo, un neoliberalismo extremo, donde la persona, con tal de ganar, no le importa perjudicar a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Yo soy muy cuidadoso en cuanto a que hay ciertos principios, ciertos valores que uno no puede transgredir. A eso me refería con que no es una panacea el capitalismo. Exacto, tengo que tener mucho cuidado en eso. Tiene que tener restricciones. Y lo que tú dices, a mí me llamó la atención y me sonrió para mí adentro, ¿cierto?, como, por ejemplo, existe un comunismo eventualmente en China, pero toda la cosa capitalista que hay detrás es impresionante. O sea, inclusive hay fábricas que se están fabricando ahí que son fábricas occidentales. China no es comunista. No, espérate un poco. Entonces se dice que tiene una economía centralizada, pero no es comunista. Sí, pero te estoy diciendo, o sea, que es comunismo entre comillas, a eso me refiero, porque no es un comunismo auténtico como se describió desde Marx y Engels. No es así. Entonces, ellos también han evolucionado. Eso es lo que se han permitido evolucionado, tiene el nombre de, pero el funcionamiento es muy distinto. Absolutamente. Mira, pocas veces me ha tocado ver tanto mercado orientado al lujo como en China. Por favor. Hay mole orientado al lujo. Pero claro, en Rusia también. Claro, tú te metes a esos moles, por ejemplo, te metes solamente para ver y observar y aprender. Te metes a una relojería, una joyería, y ves un reloj de marca, lo que conocemos nosotros acá, ¿cierto? Uno de esos relojes en Chile puede costar $10.000. Allá cuesta $180.000. Tú dices, pero es como si es el mismo reloj, la misma marca. No, lo que pasa es que este reloj está hecho a mano por artesanos. Entonces tú lo das vuelta y ese diseñador Acura no sé cuánto. Entonces es el mismo reloj, pero está hecho a mano, tallado a mano, etcétera, etcétera. Y tiene un valor, pero me imagino que no hay mucha salida para estos relojes. Está todo vendido antes que salga la colección. O sea, la clase media alta en China es cada vez mayor y están adquiriendo todo este tipo de productos. Es una cuestión impresionante. Entonces eso de comunismo en China... Sí, pero también hay pobres ahí. La gran mayoría es pobre. No la ha resuelto. Entonces, pero es menos pobre que antes. Sí. Eso es súper importante. Y eso es súper importante lo que acabas de decir. Mira, está comprobado que un pobre de un país desarrollado tiene ingresos de un 1000%
con respecto a un pobre de un país subdesarrollado. Por supuesto. Como han dicho las personas que saben, no es lo mismo ser pobre en Venezuela que ser pobre en Suiza. Por favor, no, estamos hablando, en ese sentido estamos de acuerdo, no en el tema. Pero quiero mostrar lo siguiente, cuando tú mencionaste Cuba, hay una cosa que nos impresionó mucho. Fíjate que a mi señora se le acercaban pues, en el hotel las mucamas y todo eso, comprándole todo, hasta los calzones le quería comprar. Y uno dice, pero por Dios, ¿cómo? ¿A qué extremo? Fíjate, estamos llegando. Entonces no me extraña hoy día que ya por la realidad han visto obligado, y en ese sentido coincido, como bueno, o sea, que esta realidad es insostenible. Lo que está pasando en Venezuela es insostenible. O sea, en algún minuto, si le guste o no, va a tener que cambiar, o va, no sé, ojalá, no sé, que no termine en una guerra civil. Pero que es tremendo lo que ocurre en este mal sentido, digamos así, comunismo destructivo. Mientras tengan petróleo va a ser muy difícil, Giorgio, que cambie eso, porque ¿qué respalda a Maduro? No sé si es el primero el huevo o la gallina, no sé quién manda allá. Maduro creo que no manda las Fuerzas Armadas. Pero por y supuesto, las Fuerzas Armadas que tienen un contingente, las Fuerzas Armadas venezolanas tienen un contingente similar al de Brasil. Estamos hablando entre 350.000 y 400.000 efectivos. Brasil tiene 400.000 efectivos. Eso se mantiene con plata del petróleo. Si la maldición que tienen estos países latinoamericanos es justamente la maldición de los recursos naturales. Un país con recursos naturales necesariamente, ¿cierto?, va a ser víctima de estas mafias que se apoderan. Por supuesto, pero hay cosas que son insostenibles, te fijas. A mí lo que me llama la atención, y quiero, digamos, dar una explicación tal vez, a lo mejor muy simplista, psicológica, social, de cómo es posible, te fijas, que aquí desde Chile haya personas que avalen eventualmente a un hombre en Brasil que está preso y que ha sido, digamos, de alguna manera enjuiciado por varios jueces que inclusive están arriesgando, porque han sido amenazados, y sin embargo han seguido, ¿no es cierto?, inculpando y demostrando de que aquí hay realmente una corrupción, no solamente de Lula, sino de un montón de otros más, ¿no es cierto?, que ha llegado hasta Chile algunos reverberos. Entonces, lo que pasa es que por las mismas razones que metieron preso a Lula, ¿cierto?, esos mismos argumentos pueden llegar por estos lados. Entonces esa defensa es una defensa corporativa que tiene su objetivo, tiene su objetivo, decir que son víctimas de una persecución política. Claro, porque el día de mañana son víctimas también aquí en Chile. De una persecución política. Sí, claro. Ese es el eslogan típico. Y entonces ahí es donde tú notas, o sea, desde el punto de vista de la psicología, de que en el fondo, con tal de ser una autoprotección el día de mañana, son capaces de avalar lo inavalable, con un mecanismo de negación. Cuando está diciendo, no, él es víctima, es negar una realidad, o sea, no quiero verla o la quiero justificar. Que yo, guardando las proporciones, cuando yo atiendo, ¿cierto?, como perito, una persona, un delincuente, yo también entrevisto a veces a la familia, dice, no, mi hijo no es delincuente, ustedes lo han catalogado mal, ¿cierto? Lo que pasa es que en un momento determinado lo pillaron, pero no estaba metido ahí, no tiene nada que ver. Mi hijo es bueno, mi hijo, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con la delincuencia. O sea, comprendo a cómo defiendan cosas que son indefendibles por cosas emocionales, no por cosas racionales. Yo conozco jóvenes que tienen plantaciones de marihuana dentro de la casa, a la vista y paciencia de la madre, y la mamá lo niega. Sí, claro. O sea, es un fenómeno... Sí, te estoy diciendo, un mecanismo de negación. Es bastante corriente. Claro, un mecanismo de negación con no, tal... mi hijo no, pero si ahí están las matas de marihuana. Sí. No, mi hijo no. Y se cierran ahí. Pero sí, te voy a decir, de un marihuanero que la mamá le regala las plantas. Son cosas muy curiosas. Entonces, es curioso cómo esto se generaliza y hay varios, entonces, que en corporación defensiva y tratar de demostrarle que son víctimas y que en el fondo no hay tal. Eso no a mí me gustaría escuchar a personeros comunistas chilenos qué opinan de este cambio radical que se está produciendo en Cuba, porque Cuba siempre fue el bastión de ellos. Sí. Fue el bastión de ellos. Entonces, ¿qué opinan con la eliminación de la palabra comunismo de la nueva Constitución? Bueno, eso es lo que yo quiero. Van a justificar de alguna manera, pierde cuidado. Yo sé que lo van a justificar, pero ¿qué hay detrás? Porque la diputada Cariola hace poco dijo, ¿cierto?, que ella no iba a descansar hasta no conseguir el proyecto de modelo comunista en nuestro país. Sí, lo dijo, efectivamente. Lo dijo. Lo hemos escuchado más de alguien. Efectivamente. Entonces, ¿qué hay en una persona, en la cabeza de una persona, para querer impulsar algo que ha sido tan nefasto
y que se desmoronó en todo el planeta. ¿Por qué quieren perseverar en ese objetivo, siendo que no funciona para el pueblo? Funciona solamente para el establishment. Por supuesto, por supuesto. Cuando yo estudié... ¿Qué buscan? ¿Por qué perseveran en algo que no funciona? Mira, ¿Cuáles son los aspectos psicológicos que hay detrás de esto? Buena tu pregunta, porque aquí hay varias cosas. ¿Te fijas? Cuando yo estudié marxismo con marxistas, entre varios profesores marxistas, yo entonces reconocía que había una clase dirigente que, por supuesto, por ser dirigente, tenía una serie de prebendas muy importantes. Y después estaba lo dirigido, que era nosotros el pueblo, y que el pueblo iba a hacer la revolución guiada por ellos. Pero que al final, además se decía eso, y me acuerdo patente, que lo importante de la revolución es llegar a la dictadura del pueblo. Por lo tanto, hay una visión muy curiosa, porque la dictadura del pueblo de izquierda sí, pero la de derecha jamás. Entonces, ¿sabes qué pasa? Ahí me llamó la atención Alejandro Guillé. Yo tenía una impresión muy positiva de él. Sí, yo también. Entonces, en su desesperación, apeló al resentimiento a la gente. Eso. ¿Cierto? Vamos a meter la mano al bolsillo a los que tienen. Sí. Empezó con toda una... Y la gente no le compró eso. Porque en definitiva, ¿qué quiere la gente en sus casas? Mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Y la de su familia. Claro. No quieren resentimiento, ya no hay resentimiento. No existe eso. No sé por qué todavía apelan al resentimiento. La gente no quiere eso, quiere mejorar solamente su calidad de vida. Tal es así que le fue mal en la votación. Con lo que tú dices, o sea, hoy día lo que pasa es que aquí, no sé, en otro programa lo hemos visto con otro colega, de cómo ha evolucionado la sociedad con los milenios, con los Z, etc. O sea, ha cambiado muchísimo. Pero hay personas que le cuesta lo que la nueva psicología social y la nueva sociología. Le cuesta mucho inmiscuirse en eso y entender que muchas cosas han cambiado sustancialmente. Por lo tanto, si estás con un discurso antiguo, no te va a funcionar. Porque además siguen vendiendo, ¿cierto? No quiero mencionar a ninguno de los candidatos ahí, pero ¿por qué no? Porque soy siempre yo. Porque tú eres el malo, aquí yo soy el bueno. Pero por supuesto que sí, estamos repartidos los roles. Pero en esta candidata, en el fondo... ¿Puede decir el nombre por lo menos? Vendió una ilusión, te fijas, vendió una ilusión y que ella se cree la ilusión, se la cree con una ingenuidad teórica, así como una novela, te fijas, como una cosa abstracta. ¿Se la cree, crees? Y sí, se lo cree en un momento determinado y entonces te fijas, dice, no, vamos a tener un tren rápido de aquí a Puerto Montt. O sea, claro, entonces esas cosas venden, pero no son reales. Cuando vino, ¿no es cierto? Me acuerdo también que le pregunté una oportunidad, no me acuerdo a cuál de los nuevos jóvenes, que decía, bueno, pero ¿con qué va a pagar esta reforma que tú quieres hacer? No, pues eso se resuelve con la política. ¿Y la plata dónde la saca? No, la política. Con la política se resuelve todo. Pues eso no es cierto. Y entonces, para resolver eso, con la conversación política, ¿qué pasó con Chile? Se sobreendeudó y tampoco mejoró realmente la situación en Chile con el gobierno anterior. No se mejoró en eso. Algunas cosas sí, pero no todas. Mira lo que está pasando con TVN y todos estos operadores políticos. Por favor. Que hicieron de la operación política una carrera. Viven de eso. Que sí. Y defienden un modelo que fracasó. O sea, tenemos problemas serios. A mí como chileno, ítalo-chileno, de verdad me incomoda cuando vi los sueldos que gana la persona en TV Nacional, cuando son empleados públicos. Y entonces, ¿cómo puede un empleado público, si tiene vocación de servicio, decir, no, sabe que no? Por lo menos, yo lo diría, te digo sinceramente, no, yo con esto vivo muy bien y suficiente, que la tercera parte de lo que están pagando. ¿Estás seguro que haría eso? Sí, lo haría. Sí, estoy dispuesto a hacerlo en cualquier minuto. Si alguien me quiere contratar por lo que estoy diciendo, yo voy a trabajar en esa condición. Si fuera diputado, senador... Igual, yo diría... ¿Tú bajarías tu sueldo? Por supuesto que sí. ¿A un tercio? No un tercio, ¿a un tercio? Sí. Porque en ese caso voy a ir por vocación, por querer servir de verdad y no servirme del cargo. Y además que tú ya tienes mucha plata. Sí, claro. En tu caso está bien, pero no todo creo que estaría en esa línea. La persona que tiene vocación está dispuesto a renunciar a muchas cosas. Igual, con lo que puede ganar la mitad o un cuarto, viviría súper bien. Giorgio, ¿qué pasa si impera el modelo comunista el día de mañana y a los dos nos mandan a los campos de concentración Gulag? Claro, o nos meten en un manicomio. No, porque hay una cosa re importante de lo que tú dices. Donde, en el comunismo tú pierdes la libertad. Tú pierdes la libertad, totalmente. Por lo tanto, la libertad
se anula y es gobernada por la gente dirigente. Y la gente dirigente tiene también el control de los medios informativos. Por lo tanto, te va a incular o inocular cosas que quiere. Claro. Y en un momento determinado, ¿cierto? Si está hoy día el Internet, no, te lo corto, no te dejo que tú te interiorices todo lo que está pasando afuera. Me puse a pensar que si eventualmente ganan los comunistas el día de mañana, estamos complicados los dos. Tiene que pensar lo que está pensando la clase dirigente, te guste o no. Sí. Si tú discrepas, o va a la cárcel... O al manicomio. Sí, antiguamente en Rusia estuvo al manicomio, pues tienes que estar loco para opinar distinto. Claro, te metían preso. Entonces, por si acaso llega ese modelo comunista el día de mañana... No, terrible. ¿Sabes qué? Yo me voy. El comunismo, sería la única vez es que a lo mejor el comunismo no es tan malo. Porque yo amo... A ver, teóricamente muy bueno. Teóricamente. Escúchame, si llega el comunismo el día de mañana... Sí. Digamos algo positivo al comunismo, a lo mejor no es tan malo, si nos van a meter preso. No, entiendo una cosa. A ver, la propuesta comunista es interesante. Que va a ser interesante. Escúchame. No te puedo escuchar, discúlpame. Pero es Marx irreal. Era un obeso que vivió de su señora. Es irreal. Que era de su señora, que era una burguesa, una heredera de mucha plata, y de su amigo Engels. Nunca le trajo un peso a nadie. Obvio. ¿Tú crees que Marx se metió en alguna fábrica a ver cómo funcionaba el sistema? Jamás. Nunca. Pero por eso estoy diciendo, ellos venden fantasía. Entonces la fantasía es bonita, pero no es real. No es real. ¿Por qué se la compran? A ver. Ahí está justamente. Entonces lo que nosotros sabemos en psicología social, que la masa, antiguamente, hoy día cada vez menos, es tremendamente manipulable. Y yo doy de nuevo el ejemplo de Hitler, que tuvo más del 78% de aprobación cuando era un tremendo dictador. Entonces te das cuenta cómo son manejables la gente. Hoy día no, porque hoy día tiene mucha alcance de información. Lógico. Pero aún así existe la cosa emocional. O sea, por razón emocional adhiere a una ideología o una pseudoideología. Pero que cuando muchos de estos comunistas que he tenido ocasión de conversar, le pregunto un poco más en fundamento, tampoco saben mucho tampoco de la teoría comunista. Eso me llamó mucho la atención. O sea, defienden una idea, por lo que le han dicho, por lo que le han enseñado, lo que tiene que repetir. Entonces repiten eslogan, pero cuando tú profundizas un poco más, hasta ahí no más llega.